tal? Bienvenidos a Noticias 18, hoy viernes 19 de diciembre. Les saludamos Mariana Carles y Freddy Machado en nombre de todo el equipo. Estas son las noticias. 8 niños fueron encontrados muertos en Australia. Veamos el siguiente reportaje. No hay consuelo en este barrio humilde de Queensland, en Australia. En esta vivienda se ha perpetrado un crimen que hace que se revuelvan las tripas, como ha dicho la policía. 8 niños con edades comprendidas entre los 18 meses y los 15 años han sido apuñalados. 7 eran hermanos y el otro un pariente. La madre de los niños también ha sufrido graves heridas de arma blanca, pero ha logrado sobrevivir. Al parecer, el macabro descubrimiento lo ha realizado otro de los hermanos, de 20 años. La mujer ha sido trasladada al hospital y ayuda a los agentes en las investigaciones, pero de momento no ha sido puesta bajo arresto. La policía está investigando el crimen, pero aún no tienen sospechosos. Un adolescente del sur de la Florida está tomando medidas contra una escuela de Miami-Dade después de que su profesor de matemáticas supuestamente tuviera relaciones sexuales con ella el año pasado. Leonardo Noceto con los detalles. La chica de 16 años, quien no reveló su identidad, dijo que su profesor de geometría, Bresniel Jensen, un hombre en quien confiaba, cerraba la puerta del salón de clases y allí comenzaba a seducirla. Colocaba papeles en las ventanas de la puerta para que no se pudiera ver a través de ella. Jensen fue detenido en enero y declarado culpable de 5 cargos de delitos graves y actualmente está bajo un periodo de prueba de tenencia y aparece en la lista de los delincuentes sexuales registrados en la Florida. Un hombre que patea las puertas de las casas para robarlas es buscado por la policía. Maylin Borges nos cuenta más. La policía está buscando a un hombre que se cree está conectado a una serie de crímenes en el que irrumpen en los hogares al golpear las puertas por debajo, incluso en momentos en que miembros de la familia están en casa. El último incidente tuvo lugar en Hollywood. Una cámara de vigilancia captó la imagen del hombre cuando llamaba a la puerta primero y cuando ve que nadie responde, entonces toma impulso y rompe la puerta de la casa. Arnold Abbott se encuentra viajando a Washington, D.C. para difundir su mensaje y aceptar un premio de una organización de las personas desamparadas por su actividad de alimentar a todos aquellos sin hogar en la ciudad de Fort Lauderdale. Sin embargo, mientras Abbott hace su viaje, la ordenanza que prohíbe alimentar a la gente de la calle volverá a entrar en vigencia. Tiempo atrás, Abbott también demandó a la ciudad de Fort Lauderdale pidiendo a los legisladores de la ciudad para derogar la ordenanza que restringe donde la gente puede alimentar a los sin techo en la ciudad. Sin embargo, un juez decidió que la ordenanza se hará cumplir una vez más. Miembros del Partido Republicano abrieron un frente contra la decisión de Obama sobre Cuba y prometen tomar acciones para frenar un cambio en la política de Washington hacia La Habana. Noticia que recoge también en su portada de hoy, Diario Las Américas. En una tensa rueda de prensa en Miami, el senador Marco Rubio y los legisladores Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart anunciaron que se reservan todo tipo de acciones para bloquear en el Congreso la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Nosotros nunca podemos permitir que nuestra política hacia el exterior sea dictada por otros países. Obviamente tenemos aliados con opiniones y respetamos sus opiniones. No tiene sentido este tipo de intercambio y nos duele mucho que ahora el presidente ha decidido por su cuenta que vamos a abrir relaciones diplomáticas con Cuba. Y es un día de regocijo para los terroristas, para los narcotraficantes y para países que abusan de su propio pueblo. Los cubanos respiran nuevos aires de esperanza. Veamos. Optimismo en las turísticas calles de La Habana Vieja. Aquí se dibuja ese futuro próspero, siempre soñado, de entrada de turistas estadounidenses. Espero que ahora, con las nuevas medidas, les sea mucho más fácil venir. Va a aumentar la economía del país, va a haber mejores relaciones. Los cambios afectarán también al estancado mercado inmobiliario cubano. Más dinero, más compraventa. Que los extranjeros no puedan tener propiedades en Cuba es otra pieza del dominó que terminará por caer. Tiempo de esperanza y de aparcar el sufrimiento de tantos años asfixiados por una enemistad. Ayer los veteranos de Bahía de Cochinos se reunieron con la prensa y su presidente Félix Rodríguez hizo público su recelo sobre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Que fue un shock para todos nosotros, no esperábamos este tipo de noticias
Realmente todos los que escuchamos consideramos como una traición del presidente a los principios de libertad de Cuba. Por su parte, el secretario de la asociación, Esteban Bobo, señaló que la medida de elevar de $300 a $2.000 la capacidad de envío de dinero a la isla creará dobles ciudadanos. Coinciden en que el restablecimiento de relaciones pretende que las empresas norteamericanas exploten, según sus palabras, al trabajador cubano. La asociación anuncia una manifestación este sábado en la calle 8 de Miami. Y como se puede ver, en Cuba también se generan expectativas y dudas tras la reconciliación con Estados Unidos. El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es el tema de conversación obligado estos días en La Habana. No se puede decir si el americano es bueno o el cubano, ¿no? El pueblo cubano es el que realmente ha sufrido y sigue sufriendo. Aunque también hay sectores que dudan de la capacidad del régimen para realizar estas reformas. O sea, no te oculto mi escepticismo profundo, que tiene como fundamento la manifiesta falta de voluntad política, cabe decir o repetir, del gobierno de Cuba para hacer verdaderas reformas. Para unos las sanciones terminan y para otros comienzan. Para hablarnos de la reacción de Maduro luego de que el presidente Obama firmara sanciones contra sus funcionarios, tenemos en los estudios a nuestra compañera Belén González. Belén, bienvenida. Muchas gracias, Freddy, Mariana. Tras conocerse que el presidente Barack Obama firmó el proyecto que sanciona a funcionarios del gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos, la reacción del mandatario sudamericano no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Nicolás Maduro declaró que su homólogo estadounidense dio un paso en falso al firmar las sanciones aprobadas por el Congreso, que incluyen la congelación de activos y la prohibición para emitir visados. La firma de la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela se produce un día después de que se anunciara el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, principal aliado del régimen de Maduro en la región. Gracias, Belén. Y para la organización Human Rights Watch, con la firma de las sanciones contra agentes del régimen venezolano por la violación de los derechos humanos, Estados Unidos envía un mensaje claro al resto del mundo. El mensaje que envía a los Estados Unidos frente a lo que está ocurriendo en Venezuela y la toma de este tipo de decisiones que no son sanciones económicas al pueblo de Venezuela, sino que están dirigidas única y exclusivamente a aquellas autoridades que son responsables de violaciones a derechos humanos, para mostrar los límites, para mostrar a lo menos una actitud bastante más firme, más clara, frente a violaciones a derechos humanos que se perpetúan en Venezuela y que se siguen cometiendo en un marco de total impunidad. Detener o no las acciones militares es ahora una decisión que el gobierno colombiano deberá tomar luego del anuncio del alto el fuego hecho por las FARC. Es la primera vez en este proceso que las FARC declaran una suspensión indefinida de hostilidades, un anuncio que deja al gobierno colombiano como el único responsable de un eventual fracaso de la iniciativa, de la que aún no se ha pronunciado. La guerrilla contempla mantener el cese de hostilidades mientras no se constate que sus estructuras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. En varias ocasiones las FARC han pedido al gobierno colombiano que se sume a esa iniciativa, pero el presidente Juan Manuel Santos ha respondido que solo será posible un cese al fuego bilateral cuando se llegue a un acuerdo de fin del conflicto. Los estudiantes volvieron a tomar las calles en Chile en protesta contra el gobierno por la subida de las tasas universitarias. La manifestación dejó a varios de ellos detenidos. Los estudiantes chilenos han vuelto a salir a la calle y las protestas han acabado de nuevo en enfrentamientos con la policía. Esta vez eran alumnos de las universidades privadas los que se han manifestado contra el gobierno de Michelle Bachelet por la subida de las tasas. Desde hace unas semanas, los estudiantes comenzaron a denunciar en las redes sociales el incremento del precio de las carreras para el año 2015, entre un 5 y un 12%. La policía ha dispersado las protestas con cañones de agua y varios jóvenes han sido detenidos. Y la reforma laboral encendió los ánimos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes que terminaron protestando con la policía en Perú. Son los enfrentamientos que se produjeron entre estudiantes y policía en las calles de Lima. La violencia estalló al final de una manifestación contra la nueva ley laboral. La medida no es recortándonos derechos,
esa no es la mía. La legislación propuesta por el partido del presidente Ollanta Humala empeora, según las críticas, las condiciones salariales de los empleados más jóvenes. Los disturbios saldaron con varios detenidos y más movilizaciones previstas para las próximas semanas. Las fuerzas kurdas peshmergas llegaron a la cima del monte Sinjar en el norte de Irak tras romper el asedio impuesto por los yihadistas del grupo Estado Islámico a la zona refugio de miles de yazidíes. Se trata del mayor éxito militar reportado hasta el momento para los combatientes kurdos, uno de cuyos dirigentes explicó que las tropas subieron al monte y abrieron un corredor seguro para evacuar a los civiles, aunque continúan los combates con los extremistas. Unos 1000 peshmergas de los batallones de Serifani y Dohuk participan en esta ofensiva que con apoyo de los bombardeos estadounidenses han logrado poner fin a un asedio yihadista que comenzó a principios de agosto pasado. Un cohete disparado desde la Franja de Gaza golpeó el sur de Israel en el primer ataque de este tipo desde septiembre, dijo el ejército israelí. Fuerzas de seguridad están registrando la zona de Eshkol, limítrofe con Palestina, para determinar dónde impactó el misil. En septiembre pasado, un cohete aterrizó en la valla fronteriza e Israel lanzó una ofensiva de 50 días contra el grupo islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza. El conflicto dejó más de 2.100 palestinos muertos y 62 israelíes, 6 de ellos civiles. Las Fuerzas Armadas pakistaníes abatieron a 27 presuntos rebeldes islamistas en unos ataques aéreos y una operación terrestre en el noroeste del país, después de que una bomba matara a 3 soldados. El gobierno y los militares han reafirmado su determinación de derrotar a los talibanes tras la masacre de niños y adolescentes en una escuela de la ciudad de Peshawar. Los primeros 10 extremistas cayeron en una operación terrestre en una región tribal fronteriza con Afganistán y más tarde la Fuerza Aérea abatió a otros 17 en el convulso distrito tribal de Khyber, donde los talibanes y otros combatientes islamistas tienen su refugio. Mientras tanto, en la ciudad de Peshawar, donde ocurrió la matanza de 130 niños y varios maestros, cientos de personas exigieron al gobierno más eficacia en la lucha contra los insurgentes. Tras la masacre en la escuela de Peshawar, la sociedad pakistaní sigue consternada. Las fuerzas militares siguen en su interior intentando restablecer la normalidad. Fuera, varios centenares de personas marchaban en una protesta y rezaban juntas en un acto de solidaridad por las víctimas. Han cortado varias carreteras quemando neumáticos en protesta contra el gobierno por no ser suficientemente duro contra los insurgentes. Las autoridades pakistaníes a su vez apuntan a su país vecino Afganistán y les acusa de ser ellos los débiles en la lucha contra los talibanes. Un tribunal militar de Nigeria sentenció a muerte a 54 soldados por negarse a participar en una operación contra el grupo terrorista durante el pasado mes de agosto. Fuentes del Ministerio de Defensa nigeriano precisaron que la Corte encontró a los militares culpables de 2 cargos de conspiración criminal para amotinarse y por ello los condenó a morir fusilados. Otros 4 militares fueron exonerados. Los condenados se declararon no culpables de los cargos que se les imputan e incluso uno de los testigos aportados por la Fiscalía reconoció que la mayor parte de ellos se unió a la operación con posterioridad. A petición del público, el Air Stage de Miami anuncia una función especial del musical Mujercitas, protagonizado por la joven actriz Andrea Ferro, un clásico de la Navidad que concentra a más de 20 actores en escena acompañados por una orquesta en vivo. No lo olvide, Mujercitas, el sábado a las 8 de la noche en el Air Stage. Al regresar de nuestra primera pausa comercial en Noticias 18, para el domingo o lunes próximo fijó el presidente francés François Hollande el inicio del diálogo de paz en Ucrania. Y las grandes ligas comienzan a soñar ya con tener academias en Cuba. Los detalles, por supuesto, en la voz y estilo de nuestro colega Broderick Serpa. Somos Noticias 18.